Ya. Ah, bien. Les decía entonces al inicio que cualquier duda que tengan, me dicen nomás. Internamente hemos visto algunos detalles, ¿no? Ya, tal vez tomando los últimos comentarios, es un solo programa, ya, ¿no? De lo que decían y qué más creo que comentaron. Eh, a esto también preguntaron, ¿no? Del 3 es usar también un comandito como el cd, que podría ser ese para poder cambiar de directorio, ¿no? Y creo que más preguntas no ha habido, así que cualquier otra consulta que tengan, me dicen nomás, me buscan o en una clase también pueden preguntar, ¿ya? Entonces, esos detalles los hemos hablado antes de iniciar brevemente, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Y por último, sobre la fecha de entrega, vamos a esperar, digamos, que los grupos estén formados, que cada uno pueda revisar si tiene alguna duda y a partir con todo eso puedan hacer ustedes una estimación de cuándo se puede entregar, ¿no? Obviamente, posiblemente uno pueda poner una fecha, la otra fecha, entonces lo que vamos a hacer es consensuar en una fecha, ¿no? Entonces, de tal forma que todos estén de acuerdo en la entrega de esa fecha. Y como todavía falta para el semestre, digamos que tenemos esa holgura de poder poner una fecha específica, ¿no? Cuando llegue, digamos, fin de semestre, tal vez ahí ya no va a ser eso de, mm, que cada uno va a estimar, no va a tener que ser medio impositivo porque por el tiempo no va a haber más que una fecha límite, ¿no? Pero eso es para tal vez los trabajos de finales, ¿no? No tanto para estos iniciales que vamos a realizar. ¿Bien? Bien, vamos a continuar entonces con el avance y estamos hablando de los problemas clásicos de comunicación de procesos, ¿ya? Entonces empezaremos por el productor y el consumidor, ¿ya? Entonces, bueno, ya no voy a hacer el gráfico, pero nos imaginaremos el caso de una cocina, ¿no? O sea, un restaurante y una mesa. Entonces, el cocinero va a empezar a servir los platos y los va a colocar sobre la mesa. La mesa tiene una capacidad, ¿no? No va a poder aguantar platos infinitos, va a tener una capacidad. Hablamos de que es una mesa pequeña, digamos, de 70 por 80, ya. Hagamos de que soporta hasta 10 platos, no soporta más. Tiene que venir el mesero y recoger los platos de la mesa y llevar a los comensales, ¿no? En eso consiste el problema todo el consumidor, ¿no? Entonces, el uno va produciendo y va colocando ítems y el otro va colocando los ítems. Bueno, esos ítems serían los platos de comida y en términos computacionales, la mesa sería el buffer. O sea, sería más o menos un espacio donde voy dejando la comida, ¿no? ¿Ya? Para eso, ya les he compartido el código. Vamos a revisar el código del material de productor y consumidor, que sería este, ¿ya? Esta es una solución con semáforos, ¿ya? Entonces, mi buffer va a ser de 10, es decir, la cantidad máxima va a tener que ser 10, no va a ser más. Ah, perdón, a ver. Es n, no es 10, es este es ¿no? Porque define una variable buffer, que es un vector, que el máximo va a tener 4. Entonces, esa mi mesa donde el cocinero pone los platos va a ser máximo 4 platos, ¿ya? Y el zoom size es, ¿dónde estamos aquí? Aquí está. Es el ciclo, ¿no? ¿Cuántas veces? Son 10 veces, podríamos ponerlo hasta más, ¿ya? Entonces, haremos mejor nomás el gráfico para que quede esto claro.
Entonces estamos hablando de algo así, ¿no? Sí, entonces el productor deja ítems aquí, ¿no? Y el consumidor retira los ítems, ¿no? Entonces aquí va dejando esto. Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, este de aquí, bueno, este sería esto, ¿no? La capacidad, ¿no? Entonces solamente hasta 4, ¿ya? Bien. Entonces, va a empezar una variable entrada, salida, un contador igual a 0 y aquí estoy usando un semáforo binario que va a ser el acceso, el que voy a usar para lo que hacer un lock de la región crítica y voy a usar también el semáforo contador lleno que va a empezar en 0 y vacío que va a empezar en n, ¿ya? Y tengo, iremos al programa principal. El programa principal, ¿Cómo? No, pues ese es dato que... ya les decía, entonces tengo dos semáforos, ¿no? Tu mutex inicia en 1, lleno va a empezar en 0 y vacío va a empezar en n. N es la cantidad, ¿no? De productos que te podría producir, ¿no? O sea, pero producir en el sentido de la capacidad de mi buffer, que sería en este caso n. Entonces creo dos hilos. Uno es el hilo del productor y el otro es el hilo del consumidor, ¿no? Entonces llamo al método productor y al método consumidor. El productor, ¿qué es lo que hace? Va a generar la cantidad de veces que hemos colocado un size, que va a ser en este caso 10 como ejemplo, y va a ser un sendway de vacío, sendway de... ¿no? Vamos a ver cómo hacemos esto. Allá, haremos así. Ah, podríamos, bueno, de hecho, la siguiente clase que estén algunos presencial, podríamos verlo, ¿no? Y correrlo de nuevo. Tendrían que para esto agarrarse una hojita y marcar, hacer lo que, no sé si ustedes hicieron en programación, ¿no? En sus primeros años, lo que se llama prueba de escritorio, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, voy a hacer algo así. Entonces, en wait vacío, vacío empieza en cuánto nos dijimos. Vacío empieza en n, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a hacer así. Haremos así. Vamos a venir aquí. Aquí voy a crear un archivito. ¿No? Entonces, la variable vacío va a empezar en 4. ¿Ya? Después, el mutex va a empezar en 1. Y buffer entrada, entrada empieza en 0. Entonces va a empezar a producir un ítem. Ítem empieza en 1. Ítem vale 1. Y buffer empieza en la posición 0. Entonces, 0. ¿Ya? Y bueno, esta operación
entrada más 1 módulo n me va a garantizar que cuando llegue a n vuelva otra vez a decir, o sea, va a ser como circular. Ya va a empezar 0, 1, 2, 3. El siguiente ciclo otra vez 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces va a ir al índice del vector dentro de su dimensión, ¿no? No va a dejar que digamos que me salga un 5, ¿no? Que no es una posición que no existe. Entonces va a producir un ítem, ¿no? Entonces el ítem va a ser 1. Ahora aquí, entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Send weight vacío. Entonces esto de aquí va a cambiar y se va a volver en 3, ¿no? Mutex va a volverse en 0. Eso nadie va a ingresar. Como nadie ingresa, entonces va a poder producir un ítem. ¿Sí? Es decir, que si el consumidor va a tener que esperar, ¿no? Tiene que esperar porque no hay nada producido. Tiene que esperar. No le va a dejar ingresar. Ítem va a ser 1 y en la posición buffer colocaremos aquí a posición 0 va a estar el ítem 1. ¿Ya? Se va a incrementar ítem y va a ser, ahora va a valer 1. ¿Ya? Aquí, pero antes, aquí hace un send post de mutex. Entonces, este lo vuelve a colocar en 1. ¿Ya? Y aquí entra la variable lleno que empieza en 0. ¿Ya? Y aquí hace un send post de la variable lleno. Entonces, esto va a valer 1. ¿No? ¿Sí? Eso es lo que hace. Por el lado del consumidor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un send weight de lleno. ¿Ya? ¿No? Entonces, si lleno vale 0, no va a poder ingresar, o sea, no va a poder ejecutar el consumidor. Pero cuando ya tenga un valor que podría ser más de 1, ¿no? Entonces aquí va a encontrar que es diferente de 0, entonces va a ser un send weight de lleno y esto lo va a volver a 0 otra vez, ¿no? Hace un send weight de mutex, mutex va a colocarlo 0, ¿ya? Y va a consumir, ¿ya? Salida empieza en 0, ¿no? Entonces va a consumir el primer ítem, ¿no? Entonces salida va a ser el 1. Ahora, ¿qué hace aquí? El send post hace el mutex, entonces esto lo vuelve otra vez a 1 para que... no es aquí. Mutex otra vez a 1. ¿Listo? Y aquí está el truco, ¿no? El post, aquí es un post de vacío, ¿no? Entonces, esto lo vuelvo a colocar en 4, ¿no? Y así va a ir haciendo, ¿no? Va a ir... no, si se fijan, va a controlar con vacío, ¿no? Aquí si, por ejemplo, no ejecutaría el consumidor, va a ir produciendo hasta 4 elementos nomás, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, imaginemos que el consumidor no se ejecuta. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Cada vez va a ser un send weight vacío, ¿no? Va a ir reduciendo 4, 3, 2, hasta que va a llegar a 0. Cuando llegue a 0, se tiene que esperar, ¿no? Entonces hemos visto en semáforo, ¿no? Si es mayor a 0, tiene que esperar. Bueno, en realidad tiene que dormir, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto va a poder ejecutar esto del buffer entrada, se va a poder agregar un ítem siempre y cuando este vacío sea mayor a 0. Si no, no puede colocar, ¿no? Entonces, y en el lado del consumidor, eh, hace un weight de lleno, ¿no? Entonces, lleno, la primera vez empieza en 0, ¿ya? Y no
como antes de venir aquí. Ya, les decía, ¿no? Entonces imaginemos que el consumidor no produce, no consume nada. Entonces, y aquí va a ser un ciclo de 10 veces, solo que este vacío le va a limitar. No, vacío es 4, entonces va a ir reduciendo 3, 2, 1 hasta 0. Cuando llegue a 0 ya no puede seguir ejecutando porque por regla, ¿no? Si el semáforo es mayor a 0 o si es igual a 0, tiene que dormir, ¿ya? Ahora, cada vez que reduce el vacío, la variable lleno lo va aumentando, ¿no? Entonces, en algún punto, cuando este llegue a 0, este va a llegar a 4, ¿sí? Porque el SEMPO está haciendo un incremento, ¿sí? Y si lo vemos desde ese punto de vista, como que empezó en 4, hace lo mismo, ¿no? Entonces empieza en 4, es mayor a 0, ingresa, bloquea la región crítica, consume un ítem, ¿ya? Mueve es lo mismo que va a mover el índice del vector a la siguiente posición, ¿no? Sale de la región crítica, incrementa vacío, ¿sí? Porque le está indicando que, sí, que ya hay espacio para uno, ¿no? Entonces darle valor a uno significaría que tiene un espacio para producir, ¿no? El productor, ¿no? Si no sé que ejecutar el productor, va a volver otra vez al ciclo, va a reducir lleno, ¿no? Entonces se dan cuenta, aquí lo máximo que va a poder consumir es 4. Termina de consumir los 4 y tiene que dormir, ¿no? Y esperar a que el productor produzca. Y así funciona el sistema, ¿ya? Bueno, esto tal vez lo podrían hacer ustedes mucho mejor en hoja de papel, ¿no? Colocándose como se hacía la prueba de escritorio, o las variables en la parte superior, las líneas y colocar en cada ciclo los valores que está tomando, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, no hay consultas. Sí, una consulta, perdona. ¿Sí? ¿Qué será? Sobre el mutex, si la variable lleno ya bloquea o sea, no lo deja pasar, digamos, ¿no? Cuando está cero. Entonces, mutex, o sea, ¿aún sería necesario? O sea, aquí ya se detendría, ¿no? Ajá, ya se estaría deteniendo el mutex. Sí, sí, Ya no hay, pero entonces, claro, estaría libre, ¿no? Ahora, pero si te fijas, mira, bueno, ese es de un lado, ¿no? Si aquí es 0, ¿no? Ahora entonces el productor va a preguntar por vacío. Si vacío, o sea, se colgaría el sistema si tanto vacío como lleno serían 0. Ahí se colgaría completamente porque los dos se dormirían. Pero en este caso, si te das cuenta, uno va incrementando, o sea, va decrementando, pero va incrementando el otro semáforo, ¿no? Entonces, de tal forma de que no se va a dar el caso en que los dos sean 0 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me refiero a que si bien es cierto, aquí se puede detener, ¿ya? Como es un hilo y es una ejecución hilo separado, entonces este va a venir aquí y va a preguntar por la variable vacío. Si vacío es distinto de 0, entonces va a poder ejecutar el mutex, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? sí, pero mi pregunta más iba en que si es que está vacío, claro, lo va a bloquear hasta esa parte, o sea, va a bloquear el acceso a memoria de los variables que están ahí dentro. Claro, o Y sea, mutex lo que hace es bloquear otra vez, digamos, no controlar algo así, digamos, ¿no? Pero la pregunta es si se podía trabajar sin mutex, directamente con vacío y lleno, entre esos dos. ah, no, porque me tengo que asegurar que esta parte de aquí nadie más acceda. Si te das cuenta, tanto el consumidor como el productor están accediendo al vector. Ujú. Entonces, tengo que asegurarme cuando el productor produzca, el consumidor no consuma. Sí, pero, ya. Ah, Esa es mi región crítica. Entonces, tengo que asegurarme de que la operación de dejar un ítem, nadie me bloquee, ¿no? Entonces, dejo el ítem y recién libero. Y recién el productor o produce otro ítem o el consumidor consume un ítem. Pero digamos, al mismo tiempo, o sea,
no se va a dar, digamos, la concurrencia, ¿no? O sea, va a ser, uno solo va a estar en la región crítica. O bien va a producir o bien va a consumir. Ok, ok, gracias. Vamos a ejecutar gcc cons.c menos o productor menos lp thread. Productor. ¿Ya? Entonces ha producido 4 ítems y se espera. Empieza el consumidor a consumir y consume el 1 y ha producido el ítem 5, 6, 7. ¿Ya? O sea, digan, después el consumidor consume el otro producto, el otro va colocando, va colocando, ¿no? Y van como que coloca, el otro consume. Entonces, inicialmente empieza con que el productor llene el buffer y después el consumidor empieza a consumir. Se libera, él vuelve a colocar un ítem. Se libera, vuelve a colocar un ítem, ¿no? Y en un momento llega en el que ha llegado al ciclo de 10 y los ítems restantes tiene que consumirlos el consumidor, ¿no? Eso es. ¿No? En este punto inicial es básicamente está produciendo solamente los 4 ítems, ¿no? ¿No? Hasta ahí se restringe. Una vez que llega a 0, la variable vacío llega a 0, entonces el consumidor empieza a consumir, ¿ya? Consume y como incrementa vacío, entonces el productor puede consumir. Por eso es que aquí tengo 5, aquí consume y produce. Consume, produce, consume, produce. ¿Sí? Entonces, es casi como que ya está tomando turnos, ¿no? ¿Sí? Al inicio pone todo en la mesa y después saca un plato, el otro pone un plato, saca otro plato, el otro pone un plato, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Ese sería el problema del productor y el consumidor. ¿Alguna consulta? Ingeniero, pero puede pasar que el consumidor empiece a consumir antes de que se llene el buffer, ¿verdad? O sea, produce el ítem uno y ya empieza a consumir. Podría darse ese caso. Igual controlaría si se diera el caso. Ah, está bien, ingeniero, gracias. ¿Sí? Vamos a ver, volvemos a colocar. Si se diera ese caso, bueno, es que ahorita está en un ciclo while y el ciclo while le está obligando a que consuma, ¿no? Pero si fuera ese caso, aquí ya es vacío, hay un decremento y aquí en lleno ya hay un incremento. Entonces, si el consumidor se ejecuta, va a leer que el lleno es distinto de 0 y va a poder consumir, ¿ya? ¿Sí? Y por eso aquí sería tal vez un poco responder a la pregunta de su compañero. A ver, si fuera, digamos, el caso de que ya pueda el consumidor ejecutar o tenga, ¿no? Entonces, va a encontrar que es lleno y va a poder ingresar a consumir. Y aquí es donde entra la variable mutex, ¿no? Si en ese momento el productor está produciendo, entonces va a bloquear el acceso al buffer, lo bloquea. Y una vez que termina, lo libera. Y una vez que lo libera, entonces él puede ingresar aquí y consumir. Mientras él está consumiendo, el productor no va a poder producir ningún elemento, se lo va a bloquear, ¿no? Entonces, el buffer es una variable, es un vector, es global, ¿no? Entonces ambos pueden tener acceso, tanto el productor y el consumidor. Entonces, de ese modo, con Mutex estoy garantizando de que cuando el productor produzca, eh, el consumidor no consuma, básicamente, ¿no? Y cuando el consumidor consume, el productor no produce, ¿no? Lo bloqueo.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Ese es el problema del productor y del consumidor. ¿Ya? A ver, vamos a hacer... bueno, le puse un slip aquí. Veremos qué pasa si no le pongo el slip. No le he hecho gran diferencia, no solo ha sido más rápido. Bueno, no, sí ha habido diferencia. Fíjense, los cuatro consumidos, producidos los 8, ¿no? Esa ha sido la diferencia. ¿Notan la diferencia? Este es podríamos decir que, digamos, Secuencial, algo así. o sea, que es como que el consumidor, digamos que el mesero es más lento que el cocinero, digamos, algo así, ¿no? Una alegoría. Entonces, en ese caso, digamos, el comportamiento ha sido este, ¿no? Sí, le he agregado una espera de 2 segundos en el lado del consumidor. Y este es el otro en el que ya no tiene ningún slip arm, ¿no? Y directamente sale de esa manera, ¿no? Y esto se haría porque, como está en un ciclo while, y obviamente son nanosegundos, entonces rápidamente hace el ciclo, ¿no? O sea, genera los 4 ítems. Entonces, y el otro, y bueno, al final le llega, rápidamente ha llegado, el otro ha entrado y ha visto 0, o mejor dicho, ha visto lleno que ya tiene un valor mayor a 0, entonces ha empezado a consumir. ¿Sí? Como está en un ciclo, lo consumir rápido. Son esos detalles, digamos, que uno puede ir viendo, ¿no? Haciendo algunos cambios en el código, ¿ya? Si le pondríamos un Y en el productor, entonces produciría uno y consumiría otro, algo así. En ahí podríamos lograr que produzca y consuma. Si lo ponemos, dices, a ver, voy a editar el código. El while en el productor. También un sleep, diré, un sleep en el productor y aunque ya tenía, creo, ese documento. Eh, bueno, probaremos, a ver. Lo pondremos aquí. Vamos a colocar aquí 2 segundos y aquí le quitaremos. Ya está, ya está. No, ya estamos poniéndole una latencia, ¿no? Vamos a ver, productor 2, ¿no? Ese sería el resultado. Produce y consume, ¿no? Sí, eso es. Sí, entonces hemos visto, digamos, claro que son escenarios forzados, ¿no? O sea, estamos en este caso sería, digamos, si volvemos a la imagen del cocinero y del mesero, el cocinero es más lento que el mesero, ¿no? Y en el otro escenario era el mesero más lento que eso y el otro es ambos a la misma velocidad, ¿no? El escenario, digamos, de sin poner el slip sería como que ambos fueran flashes así, y el otro saca todos en uno, ¿no? Es como que pone todo en uno y el otro todo en uno se lo carga y se lo lleva, ¿no? Porque eso más o menos muestra, ¿no? Produce 4, consume 4, produce otros 4, consume otros 4. Y poniéndole una variante, digamos, de respuesta, tenemos eso, ¿no? De que se intercala y lo que hemos visto, ¿no? En la ejecución. Y bueno, una vez más vamos a editar el código.
volviendo otra vez al tema de hilos, ¿no? Entonces, son dos funciones, una función productor y una función consumidor. Y el productor está corriendo por un hilo y el consumidor está corriendo por el otro hilo. Ambos, al principio, obviamente uno de ellos inicia primero y después el otro, como hemos visto con los primeros ejemplos de hilos, ¿no? Poníamos hilo A, hilo B, era el segundo el que iniciaba primero y después el primero, ¿no? ¿Sí? O sea, algo bien simple, ¿no? Y en los primeros ejemplos, como que era todavía intercalado, ¿no? A, B, A, B, ¿no? ¿Sí? Pero ya, digamos, poniéndolos ya corriendo en ciclos, mm, dentro de un ciclo, sí conseguimos que no necesariamente se ejecuten al mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces puede que mientras estaba ejecutando el hilo 2, que sería, digamos, el constructor, se le haya terminado su tiempo de uso, entonces tenga que esperar su siguiente entrada, ¿no? Y mientras tanto el producto. Entonces es como tener dos pequeños seres vivos ahí, ¿no? Que están con vida propia y corriendo, ¿no? ¿Sí? O sea, el proceso es el programa productor uno, por ejemplo, entonces, pero internamente tienes productor, consumidor corriendo de forma separada, ¿no? ¿Sí? Entonces, los hilos me dan esa posibilidad, ¿no? De poder ejecutar y tener, o separar la ejecución de porciones de código que básicamente son funciones o procedimientos. Bueno, y con esto, digamos, el tema de semáforos tendría que estar mucho más claro, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces hemos hablado de semáforos contadores, semáforos binarios. Los semáforos binarios se utilizan específicamente para región crítica, al acceso a la región crítica, y los semáforos contadores podría usar también como para poder detener el acceso, ¿no? Pero se usa también para poder ver disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces le da esa connotación de semáforo contador, cantidad de recursos, ¿no? ¿Cuántos cantidad tengo? O en este caso, digamos, capacidad, ¿no? La capacidad máxima que tengo es 4, o sea, no puedo ir más allá de esa capacidad y el semáforo me permite controlar. Mi capacidad es 4. Cuando llego a 0, entonces bueno, si quiero más de 4 no voy a, o sea, como decrementa, entonces llega a 0. Cuando llega a 0 ya no puedo poner más, ¿no? Se lo estoy restringiendo, ¿no? Entonces estoy jugando, ¿no? En uno le pongo 0 y el otro le pongo 4 y está haciendo un juego de tal forma de que para uno represente imposibilidad de dejar un ítem y para el otro represente imposibilidad de consumir un ítem, ¿no? Entonces, para eso estoy usando los semáforos contadores. ¿Qué más? Y bueno, el sistema, o sea, el concepto es interesante, ¿no? Tener eso de reducir el decrementar y el incrementar, ¿no? Entonces, y se cumple la regla, ¿no? Cuando ya es 0, entonces tengo que dormir, porque para mí significa que no puedo hacer más, ¿no? Hasta que sea superior a 0. Cuando es superior a 0, recién puedo ingresar, ¿no? O asignar, o depende del problema que sea. Bien, continuaremos. Ya, entonces, el productor es responsable de la producción y que son almacenados en un buffer, que en nuestro caso, ejemplo, es un vector, ¿no? De una dimensión finita, ¿no? Que le hemos puesto 4 en nuestro ejemplo. El otro problema es el de los filósofos, ¿ya? Voy a hacer esta vez una alteración. Que tenemos un ejemplo para eso. Y ese es el que vamos a demorar. El otro problema es de los lectores y escritores, que sería el que modela acceso a bases de datos, ¿no? Y bueno, es un problema que va a modelar justamente el acceso
a los datos, ¿ya? Y bueno, como una base de datos debería permitir el acceso simultáneo, ¿no? Tanto de quienes quieran escribir en la base de datos como quieran leer de la base de datos, ¿no? Entonces, de esto trata del problema de los lectores y escritores. Entonces, las operaciones que van a realizar solamente es de lectura y escritura, ¿no? Y en una base de datos básicamente se hace eso. O se lee haciendo un select asterisco from tabla, o hace una escritura, un insert into tabla, ¿no? O hace un update, ¿no? Entonces, solo esas dos operaciones, escritura o lectura, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que si un proceso necesita escribir en la base de datos, ninguna otra entidad debería leer la base, puede leer la base de datos, ¿no? ¿Sí? Y de forma similar para la lectura. Entonces, tengo que garantizar de que digamos, por ejemplo, esto, por ejemplo, de los lectores y escritores, tal vez no como lectores y escritores, pero lo van a ver en base de datos. Hay un tópico que se llama, que es, digamos, transacciones, ¿no? Y el ejemplo clásico que van a ver en base de datos es del banco, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, un saldo de 300 bolivianos, ¿ya? Si yo leo 300 y voy a sacar dinero, tengo que garantizar que ninguna otra entidad más lea que tiene 300, ¿no? Es decir, no lo voy a graficar, ni lo voy a escribir, sino vamos a poner mentalmente, ¿no? Mi saldo es 300, entonces, y voy a sacar, digamos, 50 bolivianos, entonces la operación de leer 300 y retirar dinero 50 bolivianos no tiene que ser interrumpida, ¿sí? ¿Qué pasaría si, digamos, alguien consigue leer que es 300? O tal vez yo desde dos clientes he lanzado, digamos, el retiro, ¿no? Entonces, si los retiro 50, o sea, en realidad mi saldo tendría que ser 250, ¿no? Porque estoy retirando 50, ¿ya? Pero si, ¿no? Y un proceso quedaría con que el saldo es 250, pero si ambos procesos consiguen leer también 300, ¿ya? Aunque él haya terminado y lo haya dejado a la base de datos en 250, el otro proceso, si ha leído 300, al hacerle un decremento, lo va a dejar en 250, ¿ya? Entonces, dos procesos han hecho un decremento de dinero y la han dejado en un estado inconsistente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso se trata un poco este problema de los lectores y escritores, ¿no? Entonces, garantizar de que si un proceso lee, tampoco nadie más debería poder leer hasta que se complete la operación, ¿no? Entonces, más o menos un poco más detalle, los escritores deben bloquear la base de datos, los lectores, si está desbloqueado, el primer escritor debe bloquear el acceso al escritor y al salir el lector verifica si hay otros lectores. Si hay otros lectores, deja bloqueado, si no hay otros lectores, desbloquea la base de datos, ¿no? ¿Sí? A ver, para que no quede solamente en la memoria. Básicamente es esto, ¿no? Mi saldo, ¿ya? Entonces tengo un proceso 1, tengo un proceso 2. Entonces, mi saldo es, digamos, de 300, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a hacer un retiro de dinero. Entonces, aquí él va a acceder a la variable saldo, está leyendo y lee que tengo aquí 300. Y tiene que hacer un saldo menos 50, ¿no? Entonces, y si se ejecuta esta operación, lo va a dejar, el saldo tiene que ser igual aquí, va a quedar en 250, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tengo que garantizar de que ninguno lea, ¿sí? O cuando escriba, ninguno tampoco acceda. Tiene que estar en estas tres operaciones de leer el saldo, decrementar y en el caso de banco que me entregue el dinero y lo tenga el dinero,
se tiene que garantizar, ¿no? Que ningún otro proceso interrumpa. Pues aquí lo que se tendría que hacer es que después de que hecho el incremento, él recién pueda acceder y pueda leer saldo igual a 250, y si retira dinero, saldo, digamos, igual a saldo menor a 100, entonces saldo lo va a dejar en 150, que sería lo correcto, ¿no? Pero si él ha conseguido leer aquí, ¿ya? Ahí tendríamos el problema, ¿no? El mismo problema que hemos visto también cuando hablamos del contador, ¿no? ¿Sí? Él se ha quedado con que este proceso ha agarrado 250. A ver, vamos a, mejor para que sea lo más fácil. 50 y aquí sería 200, ¿no? Así lo haremos, ¿ya? Bueno, sé que, entonces, sí, esto, digamos, haremos así. ¿No? Entonces, aquí lee saldo igual a 250 y resta 50 y su saldo es 200. El problema sería si cuando él termina de hacer, si él lee saldo 300 y él también lee saldo 300, ahí va a ser el problema, ¿no? Él lo va a dejar en 250, el saldo, pero él como ha leído 300, lo va a volver a dejar a 250. Son dos procesos que han hecho retiro de dinero, ¿no? Entonces el saldo debería ser 200, pero lo deja en 250. Entonces, en eso consiste el problema de los lectores y escritores, ¿no? Entonces, tengo que hacer que, si tengo procesos concurrentes, garantizar, y el uso que más se le da justamente es el acceso a la base de datos, ¿no? Entonces, en la base de datos, eh, y también el ejemplo que más se da para esto es el caso del retiro de cajero, ¿no? Por las connotaciones que esto también implica, ¿sí? Entonces, tengo que asegurarme de que al momento de leer y al momento de escribir se bloquee, ¿no? Entonces, si este llega a leer el saldo, este proceso no tendría que leer el saldo hasta que este termine de escribir y libere la base de datos y recién puede el otro proceso leer. De ese modo garantizo. Esto en base de datos, hay una operación, es esto, donde lo van a ver, no, bueno, no sé si estará en base de datos o están, es el commit, ¿no? Entonces, incluso se utiliza en base de datos la sentencia de begin transaction y commit, ¿no? Entonces, cuando tú marcas un bloque, ¿no? Entonces, lo que haces es asegurarte de que nadie más ejecute esas operaciones de insert, select o lo que tengas ahí dentro de ese bloque de transacción, ¿no? Y el commit lo que hace es completar, ¿no? Entonces, de esa forma termina, libera y otro proceso puede entrar, ¿no? Sí. Pero bueno, está relacionado, digamos, muy relacionado con el tema de base de datos esto, ¿no? ¿Ya? Bien, bueno, me quise saltar esto de los lectores y escritores, porque este de los filósofos nos va a tomar un poquito de tiempo, porque vamos a ver un ejemplo y vamos de entrar un poco a más detalles acerca del problema de los filósofos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? Es un clásico, por si acaso, ¿no? Es decir, revisan la primera edición del libro de Tenenbaum, está el problema de los filósofos y escritores, y en la versión actual también está. Entonces, se sigue siendo parte del estudio de lo que es sistemas operativos como tal, ¿ya? Ahora, eh, estos problemas también, por ejemplo, es el caso del productor y consumidor, tienen pues su aplicación en la vida real, ¿no? Por eso también es objeto de estudio, ¿sí? El caso, por ejemplo, que hemos visto con la alegoría que hemos identificado, es real, digamos, un sistema en el cual
literalmente un restaurante, por ejemplo, ¿no? O sea, al final tienes un cocinero, un conjunto de cocineros que tienen que servir y físicamente, literalmente tienen un espacio, no tienen una... Entonces, el sistema tiene que funcionar de tal forma de que vaya dejando y el otro vaya llevando, ¿no? Entonces, ese es el sistema y es algo que, ese es en el caso, digamos, ¿no? Podrías encontrar otro en la cual se tenga eso de producir y consumir, ¿no? ¿Sí? Se puede dar ese caso también en otros escenarios. No, ahorita no se me ocurre, pero podrían ustedes pensar otro caso en el que se dé, ¿no? Esto de producir. Entonces, lo que se busca es que ese sistema funcione de tal forma de que no se produzca más, no se queden los dos bloqueados, ¿no? Porque el sistema tiene que funcionar casi como sincronizado, ¿no? Produzco, consumo, produzco, consumo, produzco, consumo, ¿no? ¿Sí? Y me tengo que regir al límite también que tengo, ¿no? No puedo producir más. Si no tengo capacidad de producir más, tengo que esperar hasta que el consumidor libere, ¿no? Y si el productor no ha producido nada, entonces tengo que esperar hasta que produzca, ¿no? Ese es el problema. Y podríamos encontrar muchas áreas de aplicación, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, se me ocurre algo. No se me ocurre, no, pero podría ser, digamos, cuando hacen arreglos, ¿no? Digamos, distintos. Mm, no se me ocurre ahorita un ejemplo más, ¿no? Ya, seguiremos con esto. Tenemos unos par de minutos, haremos una introducción a los filósofos. ¿Ya? La idea de los filósofos que tengo 5 que están, vamos a hacer un gráfico aquí, tal vez la siguiente lo vamos a volver a dibujar o simplemente lo vamos a mencionar. ¿Dónde estamos? A anotar. Entonces la idea es esta, ¿no? Es interesante, digamos, esta historia, hasta su historia tiene, ¿no? Bueno, no una historia, digamos, del pasado, sino me refiero a que es un escenario en el cual planteas que dices que los filósofos solo van a tener dos actividades. Lo único que hacen los filósofos es comer y pensar, no hacen más, pensar y comer, esa es su actividad, ¿ya? Entonces, lo que haces es, eh, tienes así 5 filósofos sentados. Se ha movido esto. Un ratito. Vamos a tratar de mover este panel. No consigo mover el panel. Deja ahí, lo más lo voy a dejar. Me está tapando el panel, ¿no? Entonces aquí tengo. ¿Qué está pasando? Un ratito. Voy a cerrar esto. Voy a dejar de compartir un momento, ¿ya? Se ha colgado. Ya. Vamos a poner un momento pausa en la grabación. Creo que nos vamos a detener aquí. Se colgó. No está respondiendo el control de Zoom. Ya, a ver, voy a intentar una vez más. Ya está. A ver. Ya, una vez más. Ya. A ver, entonces volveremos otra vez a anotar. Hacemos la mesa y colocamos aquí los filósofos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Voy a usar solamente una línea. ¿Ya? Entonces, entre cada filósofo está un tenedor. ¿Ya? Aquí otro, aquí otro, aquí otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, entonces aquí estos círculos vamos a poner que son platos de comida.
y cada uno, detrás de cada círculo está un filósofo, ¿ok? ¿No? Son 5 filósofos, 5 platos. Entonces, el filósofo lo que tiene que hacer es, en algún momento va a querer comer, y para comer sí o sí necesita usar sus dos manos, ¿ya? Entonces es una historia hipotética, a eso me refiero, ¿no? ¿Ya? Sabemos que en la vida real uno come solo con una mano, ¿no? Pero me refiero a que en este caso el problema plantea de que tiene que comer con las dos manos, ¿ya? Y aquí es donde tiene que haber un grado de sincronización, ¿no? Porque si este filósofo come, ¿sí? Este de aquí no podría comer porque estaría bloqueado el de la derecha, ¿ya? Entonces él tiene que esperar, tiene que dormir, ¿no? O cuando tiene que pensar, ¿sí? Entonces, en eso consiste. Entonces, ¿no? Cuando él deja de comer, entonces recién el de aquí va a poder comer porque este va a estar liberado, este tenedor va a estar liberado y va a poder tomar los dos tenedores, pero a su vez le va a bloquear al de su izquierda, ¿no? Entonces en eso consiste, ¿ya? Entonces cada filósofo tiene un plato de fideo, cada filósofo necesita dos tenedores y entre cada plato hay un tenedor. Entonces necesitan ser compartidos de forma sincronizada. Ese es el problema de los filósofos y escritores, ¿ya? Vamos a pausar la grabación.